Ok, bien hermanos, en esta mañana queremos hablar, ¿verdad? Sobre la membresía de la iglesia, ¿verdad? Como anticipábamos, teníamos que ver varios temas y uno que queremos ver en esta mañana tiene que ver con la membresía de la iglesia. Entonces, que déjenme nada más arreglo la cámara. Un momento ahí. Ok, entonces, quiero comenzar con una pequeña introducción, donde quiero que participe, si gusta, conmigo, porque son preguntas, entonces, quiero que piensen esto, ¿verdad? Antes de comenzar con el tema. ¿Ha usted leído dónde en la Biblia habla de la membresía de la iglesia? Son para participar. ¿Dónde, hermana? Ok, pues habla de congregarse. Usted ha leído, con confianza, hermanos, con confianza. ¿Usted ha leído dónde en la Biblia habla de la membresía de la iglesia? O sea, ¿dónde en la Biblia había un lugar donde firmaban, donde pasaban lista? ¿Usted ha visto en la Biblia que vamos a hacer una reunión de negocios? Vamos a ver si apoyamos a Pablo. A ver cuántos votan que apoyemos a Pablo, cuántos votan que no apoyemos a Pablo. A ver. A ver, vamos a rentar unos burros para traer a la gente a la iglesia. No vemos algo así, ¿verdad? Entonces, es un reto, porque cuando hablamos de la membresía de la iglesia, es un reto. ¿Dónde en la Biblia habla de la membresía de la iglesia? Ahora, siguiente pregunta. ¿Ha usted visto cómo es la membresía de la iglesia en otras iglesias? Alguien que tenga una experiencia, no experiencia, una experiencia con la membresía de la iglesia. Usted ha pertenecido a otra iglesia. ¿Cómo era la membresía de la iglesia, hermana? Los católicos se bautizan, se confirman. Ok. Ahora, cuando hacen eso, ¿reciben un papel o algo así? Pues sí, te tienes bautizado. Ok, recibes un papel. Ok, reciben un papel. Ok, bien. ¿Rodrigo? También hace poquito con mi iglesia en Morelia se hace una constitución de las doctrinas de lo que se cree como iglesia y firmamos un papel también hay algunos puntos donde dice cómo nosotros participamos para tomar una decisión que va a ser como iglesia. Ok, bien, hay una constitución, ¿verdad? De la iglesia y firman, ¿verdad? Algo como un tipo pacto de la iglesia, ¿verdad? Bien, Rodrigo. ¿Alguien más ha visto algo diferente? ¿Usted ha participado en algo diferente? ¿Cuál es su experiencia con este asunto de la membresía de la iglesia? Hermano Ortega. Lo que yo he podido aprender, porque yo también católico, lo que yo he podido aprender es que una vez que se bautiza uno dentro de la iglesia o de donde llegó uno a conocer a Cristo, si es bautizado, entonces automáticamente, al menos en las dos iglesias en las que he pertenecido y he sido miembro, primero así que los bautizan y eso automáticamente queda como miembro de la iglesia. Ok. Y otra manera es que puede uno solicitarlo, puede uno venir de otra iglesia, ¿no? Y solicitar que quiere uno ser, ¿Verdad? pertenecer a esta iglesia, pero ya como miembro. Oh. O sea, que pueda decir uno, esta es mi iglesia. Ok, bien, el hermano, para los hermanos por Zoom, el hermano Ortega habla de que después de que ser bautizados son considerados miembros, o si uno viene de otra parte, ¿verdad? Uno pide pertenecer a esa iglesia. Bien. Déjame otra pregunta. ¿Por qué no muchos se unen a la membresía de la iglesia? No conocen, ¿verdad? Este es un detalle muy interesante, ¿verdad? La membresía de la iglesia. Cuando a veces hablamos de la membresía de la iglesia, pues quién sabe qué es eso. A veces uno lo da por hecho, a veces uno no lo da por hecho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué más? ¿Por qué unos no se unen a la membresía de la iglesia? Falta de compromiso. Ok, dice el pastor, falta de compromiso. Grecia. Falta de compromiso. Ok, ahora, miren, fíjense, muy interesante. La membresía de la iglesia tiene un sentido de compromiso. ¿Y de dónde surgió eso? ¿Por qué la membresía de la iglesia exige qué? Compromiso. Y bueno, ¿verdad? Y estamos pensando, alguna de las razones no saben, otra de las razones,
no hay compromiso. ¿Qué sería otra de las razones por qué no se unen a la membresía de la iglesia? Personas no se unen a la membresía de la iglesia. Yo creo que mucho es ignorancia de la doctrina. ¿Qué significa el congregarse, el unirse? O sea, doctrinalmente, Dios quiere que nos reunamos. ¿Ok? Entonces, muchas veces, o sea, no se hacen miembros porque ignoran esta doctrina, o sea, no saben que es un mandamiento de Dios. Ok, ahí vamos. Ya vieron, el hermano ya se puso, dice, es un mandamiento del Señor. Ahora, si es del Señor, debe estar en la Biblia, ¿no? Sí, Claro y específico. ¿Sí o no? sí. Sí. Entonces, ok, ahí vamos. Ahora, quiero otra pregunta. Todo esto tiene que ver con la membresía de la iglesia, hermanos. Siguiente pregunta. ¿Cómo la iglesia es diferente a AA? Piénselo. ¿Cómo la iglesia es diferente a Alcohólicos Anónimos? Ay, eso sí, no sé. Ay, No le veo, pero ¿por qué no? sí, porque es una comunidad donde cada quien expresa lo que quiere expresar, pero tú entras y sales y te vas a otra y te vas a otra. Pero tienen algo en común, ¿no? ¿Eh? Sí, No, exacto. Tienen- Bueno, que leen la Biblia, porque siguen bueno, a las que Ok, algunos de la El Biblia. principal es su adicción al alcoholismo, ¿no? Ok, note. ¿No te lo creo? sí. ¿Qué es la razón de Alcohólicos Anónimos? Ayudarse en este problema, ¿no? O sea, ayudarse. Ahora, piénselo, la iglesia también trata de ayudar a personas con problemas, ¿sí o no? Y entonces nos tenemos que preguntar seriamente, ¿cómo la iglesia es diferente a Alcohólicos Anónimos? Porque de nuevo, hermanos, uno pudiera pensar, ahora, ¿por qué estoy tirando este tipo de preguntas? Porque uno podría pensar, la iglesia es igual que un grupo de ayuda. Ajá. Muchos podrían pensar, la iglesia es igualito a un grupo de ayuda. Sí, porque leen la Biblia. Porque leen la Biblia, porque pueden cantar, a lo mejor no cantan himnos, pero cantan cosas, no sé, o se reúnen o ponen música. Por ejemplo, cuando yo vengo a veces del instituto en la noche sobre la revolución, hay un grupo de Alcohólicos Anónimos y se ve re suave, hermanos, ahí en las noches que se ponen, la gente está ahí, ¿verdad? Y se ve suave. Parece que están pasando un buen tiempo. Entonces, esto es una pregunta muy legítima. ¿Cómo la iglesia es diferente de otro tipo de reunión, pastor? Yo he sido invitado a algunas reuniones a predicar en Alcohólicos Anónimos. Y el punto es, aquí nos enfocamos en Dios, en Cristo, en la salvación. Para ellos es el ser superior como lo quieren concebir. Ok, bien, ¿verdad? Bien. No hay un ser, ¿verdad? Dios no es como nombrado a través de las escrituras. Ok, espérame tantito, déjame brincar a la otra pregunta, porque no quiero quedarme en esta pregunta. Hermanos, ¿cómo la iglesia es diferente a una asociación civil? ¿Cómo la iglesia es diferente a una asociación civil? Por ejemplo, existen varias, ¿verdad? Por ejemplo, Banco de Alimentos es una asociación civil que trata de ayudar, ¿verdad? A personas, ¿verdad? Busca colectar alimentos para vender alimentos a otras personas que no lo tienen a un precio, o donarlos o regalarlos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una asociación civil que está construyendo un edificio para indigentes. Tenemos asociaciones civiles que son comedores para niños, asociaciones. Hermanos, ¿cómo la iglesia es diferente a una asociación civil? Porque está procurando su santidad. ¿Ok? Bueno, estamos hablando ya de cosas espirituales. Pero mire, esto es importante porque de nuevo, por allá afuera uno puede pensar, ¿qué diferencia hay de este grupo a otro grupo? O sea, a lo mejor uno podría decir, no necesito venir, mando mi dinero y échenle ganas. ¿Verdad? Están ayudando a unos niños, están enseñando a unos niños. Mire, no necesito yo venir, voy a mandar mi dinero y échenle ganas. Y ahora la pregunta es, ¿qué sería diferente eso a una asociación civil? Ahora, hermanos, siguiente pregunta. ¿A quién se le ocurrió este asunto de la iglesia? O sea, ¿por qué nos estamos reuniendo aquí? Este asunto de la iglesia se le ocurrió al Señor Jesús. Y ya hemos dicho, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia, recuerde, Dios describe la iglesia como ¿qué? Casa de Dios
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es una descripción clara de a quién se le ocurrió este asunto. Al Señor. ¿Somos qué? Somos su casa. Él habita en nosotros. Somos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿a quién escogió Dios para llevar su palabra y cumplir sus propósitos? Piensen, hermanos, ¿a quién Dios escogió para llevar su palabra y cumplir sus propósitos? Hermanos, ¿por qué? Piénselo. ¿Por qué no? Por ejemplo, usted ha visto cómo lo hacen otras empresas. Por ejemplo, si Coppel quiere que haga promoción de su empresa, ¿qué hace Coppel? ¿Busca quién? ¿No sería eso más efectivo para nosotros? Si queremos que Cordero de Dios sea conocido, ahorita vamos a contratar a unos que volanteen todo. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no es el método resolutivo. Ah, mire, muy interesante. Hermanos, Dios ha escogido que la iglesia lleve su palabra y cumpla sus propósitos. Y Dios ha establecido la manera de hacerlo. Entonces, todas estas son preguntas serias y honestas, hermanos, que nos llevan a este tema del asunto de la membresía. Hermanos, la membresía va a contestar a veces directa o indirectamente este tipo de preguntas. Y es lo que queremos ver. Entonces, piense con esto en mente, con estas preguntas para despertar su interés. Quiero presentar este tema de la membresía. Ahora, antes de presentarlo, quiero expresar mi súper agradecimiento, ¿verdad? Porque la mayoría del material pertenece al pastor Jeff Hockey, quien escribió su disertación para un doctorado de ministerio para la Universidad de Bob Jones en el 2020. Su disertación, hermanos, está titulada La predicación expositiva del Nuevo Testamento de los mandamientos unos a otros en el contexto de la iglesia local, estrategias exegéticas y homiléticas. Hermanos, estamos a la espera de su permiso para usar su material como la base de la membresía en nuestra constitución de la iglesia. Entonces, ya le pedimos permiso para usar su material, nada más vamos a ver si nos da permiso, ¿ok? Pero este es el asunto, hermanos, y esto es lo que quiero, ¿verdad? Explicar, enseñar y persuadirle del asunto de la membresía de la iglesia. Esta es la idea, hermanos. La membresía de la iglesia es el medio para cumplir los imperativos del Nuevo Testamento en cuanto a la relación unos con otros entre creyentes. Hermanos, la membresía de la iglesia es el medio para cumplir un fin. Hermanos, la membresía de la iglesia no es un fin en sí mismo. El asunto no es firmar, el asunto no es pertenecer. La membresía de la iglesia es el medio para cumplir un fin. ¿Cuál es el fin de la membresía de la iglesia? No, cumplir los imperativos del Nuevo Testamento. Hermanos, y esto es lo que quiero demostrar. Hermanos, la membresía de la iglesia es el medio para cumplir los imperativos del Nuevo Testamento de nuestra relación unos con otros. Hermanos, de nuevo, la membresía es el medio para un fin, no es un fin en sí mismo, ¿ok? No es un fin en sí mismo. Hermanos, todo lo que tiene que ver con la membresía, la organización de la membresía, el pacto de la membresía, cosas que firmamos, juntas que tenemos, hermanos, son medios ¿para qué? Para llegar a un fin. No son un fin en sí mismo, ¿ok? Ahora, esto es lo que quiero, de nuevo, hermanos, ahora voy a hacerlo bien sencillo, no tengo que explicar todo, quiero que usted me entienda. Hermanos, ¿cuántos mandamientos hay en nuestra relación unos con otros? ¿Ok? El hermano, el pastor Hockey, ¿verdad? Él dijo, los unos a los otros son mandamientos expresados con la forma unos a otros y dirigidos a la comunidad de creyentes en el Nuevo Testamento. Hermanos, esta expresión unos a otros aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero hay un criterio que se puede seguir para saber una lista de cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento. Esta declaración sigue 3 criterios. Primero, la declaración unos a otros debe ser un mandamiento en algún nivel. Cuando buscamos, hermanos, todos los unos a los otros en el Nuevo Testamento, tenemos que ver cuáles realmente son ¿qué? Mandamientos. El pastor hizo todo este trabajo en su disertación. Entonces, el hermano ya nos ahorró, hermanos, muchas horas y horas de trabajo. Entonces, por eso estoy muy agradecido. ¿Ok?
Siguiente, un mandamiento debe tener un objeto directo que signifique uno a otro o unos a otros. Y el mandamiento debe ser dirigido a los creyentes. Hermanos, en este criterio, si buscáramos en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, y aplicáramos este criterio, ¿cuál cree que sea el resultado? ¿Cuántos mandamientos cree que hay en nuestra relación unos con otros? ¿Cuántos calcula? A ver, vamos para que no se me duerma. A ver, 20, dice el hermano Ortega. ¿Quién da más o quién da menos? Ok, ya tenemos uno por lo menos, amarse unos a otros. ¿Cuántos cree? 5. Ok, hermanos, los mandamientos que siguen este criterio, que son mandamientos que utilizan la frase unos a otros y que son dirigidos a los creyentes, nos da un total de 61 mandamientos. Wow. Hermano, el Nuevo Testamento tiene 61 mandamientos de nuestra relación entre creyentes. Hermanos, 61 mandamientos en nuestra relación. Entonces, déjeme expresarlo de otra manera. Dios espera por lo menos 61 cosas de nuestra relación unos con otros. Dios espera 61 cosas. ¿Ok? Ahora, voy a resumir esto. Pronunciados de la boca del Señor Jesucristo aparecen 7 en los evangelios, 1 en Marcos y 6 en Juan. Escritos por Pablo aparecen 8 en Romanos, 5 en Primera y Segunda de Corintios, 5 en Gálatas, 6 en Efesios, 1 en Filipenses, 5 en Colosenses, 6 en Primera de Tesalonicenses. El escritor de Hebreos presenta 3, Santiago presenta 4, Pedro presenta 6 y Juan en las cartas generales presenta 6. Todos, hermanos, nos dan un total de 61 mandamientos. Hay 61 mandamientos en el Nuevo Testamento de nuestra relación unos con otros. Ahora, hermanos, yo le pregunto, si somos muy honestos, así bien honestos, y pensamos muy mal de nosotros, yo creo que a veces batallamos para obedecer uno, ¿sí o no? Y si empezamos a hacer nuestro checklist y ponemos, pues este más o menos, no, este no, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, este es el asunto. Dios espera, hermanos, de la relación entre creyentes, por lo menos 61 cosas. Ahora, hermanos, de nuevo, esto es muy interesante. El pastor Hackey sugiere una agrupación de los mandamientos en las siguientes categorías. Vamos a hacerlo un poquito más concreto. Hermanos, hay mandamientos, si buscamos todas esas 61 veces, que tienen que ver con nuestras actitudes. Esto significa emociones que influencian el comportamiento de uno, la actitud y las acciones. Entonces, hay mandamientos que tienen que ver con nuestras actitudes. Hay mandamientos que tienen que ver con el comportamiento ético, los principios morales que gobiernan la conducta dentro de una comunidad de creyentes. Hermanos, hay mandamientos que tienen que ver con la mente, ¿verdad? Pensamientos, opiniones, el proceso del pensamiento. Hermanos, hay mandamientos que tienen que ver con la comunicación, nuestra forma de hablar u otras formas de comunicación. Y hay mandamientos que tienen que ver con responsabilidad social, normas que pertenecen a las relaciones dentro de la comunidad. Entonces, hermanos, por lo menos hay 5 categorías, por lo menos, de nuevo, esto es una organización sugerida, en que los creyentes tenemos que estarnos preocupando. Tenemos que preocuparnos de nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestra ética, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra comunicación y nuestra responsabilidad social. Por lo menos hay 5 categorías. Ahora, hermanos, esto es muy excelente. ¿Por qué? Porque esto nos hace pensar de nuevo en la manera concreta. Hermanos, miren, a ver, y de nuevo, esto es algo muy importante y muy interesante, porque cuando se nos pregunte cuál es nuestra responsabilidad como miembros, podemos contestar, estas son. Y no es que a alguien se le ocurrió, no es que alguien me las inventó, son ¿qué? Responsabilidades que vienen directamente de la Biblia, en imperativos o prohibiciones divinas. Cuando usted, y esta es la cosa, hermanos, este estudio del Nuevo Testamento y esta base para la membresía nos ayuda en muchas maneras. Y quiero que presentarle, hermanos, unos ejemplos ya más concretos de cómo funciona esto. Voy a ver si el tiempo me alcanza, no quiero ser tedioso ni enfadarlo,
Pero quiero que veamos, por ejemplo, por lo menos un ejemplo de cada categoría. Tengo el primero, ¿verdad? En cuanto a actitud, un ejemplo de actitud es, dice aquí, soportarnos. Mira lo que dice la Biblia, Efesios 4, 1 y 2. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Una cosa que Dios espera de nosotros como creyentes es que nosotros nos soportemos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? Bueno, ahí vamos. Pablo está pidiéndoles, hermanos, en este pasaje, Pablo les está pidiendo que vivan como es digno del Señor, que vivan con humildad, con mansedumbre, con longanimidad. La palabra paciencia es la palabra longanimidad, que significa con aguantar. Como cuando alguien te está pique y 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 pique, tú aguantas. ¿Eh? No a la primera que le picas, pum, le sueltas el manazo. ¿Ok? Pablo les dice, vivan como es digno del Señor, vivan con humildad, mansedumbre. Vivan soportándose en amor unos a otros y vivan esmerándose en guardar la unidad. Ahora, hermanos, la pregunta en este pasaje significa ¿qué es? Soportarse, porque uno puede pensar un montón de cosas, ¿verdad? Ok, miren lo que la Biblia nos enseña a soportarse. La palabra soportarse, que se utiliza aquí, aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Nada más la vamos a leer y ahorita va a emitir usted un juicio. Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ahora, el Señor Jesucristo aquí habla de soportar, ¿qué cosa? Personas, ¿no? Personas incrédulas. Y bueno, ahorita podemos hablar un montón, pero aquí el Señor Jesucristo dice, ¿hasta cuándo los he de aguantar? ¿Ok? Primera de Corintios 4, 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿De qué habla Pablo aquí? ¿Soportar qué? Persecución. Dice, aguantamos la persecución. Segunda de Corintios 11, 4. En Segunda de Corintios 11, hermanos, aparece varias veces esta palabra. Mire lo que dice aquí. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aún si les predican a un Jesús diferente al que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un evangelio diferente del que creyeron. Esto es muy interesante. Dice, ¿ustedes qué? A lo mejor no están de acuerdo. Pero dice, y esa es otra manera de traducir esta palabra. A lo mejor ustedes no están de acuerdo y ustedes están pensando, este cuate está loco. Y dice Pablo, pero ustedes lo qué? Lo soportan. Ustedes lo toleran. Note aquí. 19:20. Después de ustedes, después de todos, de nuevo Pablo a los Corintios, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan ¿qué? Aguantan la misma palabra cuando alguien los ¿qué? Les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toman control de ustedes y les da una ¿qué? Caray. Miren lo que Pablo les está diciendo. Ustedes, hermanos, porque eso es lo que había pasado en la iglesia. Habían entrado unos super apóstoles con unas super credenciales, así una super educación. Y dice Pablo, y ustedes soportan a necios. Aguantan a los que quieren ¿qué? Esclavizar. Ahí te dicen que hagas algo y ahí vas. Ahí te dice otra cosa y ahí vas. Y los aguantas. Hebreos 13:22. Os ruego que soportéis ¿qué? La palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. ¿Qué les está pidiendo aquí el escritor de Hebreos? Ahora, muy específico está diciendo, aguanten todo lo que les escribí, porque el escritor de Hebreos les dice duro. Y les dice que aguanten. Hermanos, Hechos 18:14. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Podría traducirse, yo tendría una razón para ¿qué? Soportar el caso, tolerar el caso. O sea, yo podría hacer algo por el caso. Hermanos, en resumen, ¿qué es soportar? Bueno, en una vista superficial, usted me dice si está de acuerdo o no.
podríamos decir que soportamos ¿qué? Personas, circunstancias y ¿qué? Palabras. Así sencillito, ¿verdad? A vista de pájaro. Soportamos ¿qué? Personas, circunstancias y palabras. En el contexto aparecen tres actitudes que se implican. Dice, con humildad, esto es pensar correctamente uno mismo. Muchas veces se presenta en oposición a orgullo o soberbia. Mansedumbre, habla de una actitud gentil en oposición a aspereza. Longanimidad, habla de aguantar circunstancias o personas difíciles. ¿Y cuál era el mandamiento? Soportaos unos a otros. Soportaos unos a otros. Déjame sugerir unas aplicaciones. Hermanos, necesitamos esta actitud cuando hablamos de política y de las preferencias políticas que tenemos cada uno, ¿sí o no? Ahí cuando estamos echando café y vienen las elecciones y empezamos a hablar, a ver, ¿por quién vas a votar? Eso se pone bien interesante en la iglesia, ¿verdad? Unos PRI, bueno, ahora ya no son partidos, son las coaliciones, ¿verdad? La coalición tal y la coalición tal y la coalición tal. Y a veces no se pone uno de acuerdo. Ahora, en ese tipo de pláticas, hermanos, ¿se van a dar ese tipo de pláticas en la iglesia? ¿Qué hay que hacer? Soportarnos. ¿Sí o no? Soportarnos. Hermanos, esta actitud evita que hagamos berrinches cuando no estamos de acuerdo con alguien. Tenemos que soportar, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que la iglesia se pinta y ¡pum! Se pinta de un color que a usted no le gustó. Yo no voy a regresar a esta iglesia hasta que cambien ese color feo. Hermanos, y esta es la cosa. No todos tenemos la misma opinión sobre todas las cosas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Piensen, no todos tenemos la opinión, pero no, eso nos da pie a hacer ¿qué? Berrinches. Necesitamos esta actitud. Esta actitud evita que hagamos berrinches cuando no estamos de acuerdo con alguien. Hermanos, soportamos cuando alguien tiene más o menos educación que nosotros. Hermanos, la realidad es que en la iglesia hay personas de todo tipo, con mucho más educación y otras con ¿qué? Mucho menos educación. Y soportamos eso. ¿Verdad? Soportamos eso, aguantamos eso. Aguantamos el hecho de que a veces somos ignorantes. Si alguien está hablando y usted no sabe nada, somos ignorantes. ¿Sí o no? Y aguantamos eso. Hermanos, soportamos cuando alguien no responde de la manera que queremos o pensamos que debe actuar, por ejemplo, en saludarnos. Hay algunos que piensan que se debe saludar a todo mundo. ¿Verdad? Yo fui de esa escuela, mi papá, saluda a todos. Pero hay otros que no fueron educados así, hay otros que sí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Decía mi mamá, pasan como burros en la cara. Bueno, ahora, esa es la cosa. Uno piensa que algo se tiene que hacer. Pero, ¿qué? Soportamos. Soportamos. Nota, este es uno de los mandamientos que Dios pide en nuestras relaciones. Este es uno de varias actitudes. Una de las actitudes que es que nos soportamos. Déjeme darle otro ejemplo. Ético, algo ético. No provocarnos, sino envidiarnos. Gálatas 5:26 dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es muy interesante, ¿verdad? Tiene que ver con la ética, ¿verdad? Tiene que ver con los principios morales de nuestras relaciones, ¿ok? Nueva versión internacional dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, en el contexto presenta las siguientes ideas importantes. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Eso está en los versículos del contexto. Los que son de Cristo, dice el pasaje, viven ¿por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha dado vida. El Espíritu Santo les ha dado nuevos deseos, nuevos pensamientos. Y entonces deben vivir de acuerdo a las cosas que el Espíritu Santo quiere y desea. ¿Está de acuerdo en eso? Pues sí, el Espíritu Santo nos está llenando de nuevos pensamientos, nuevas emociones. Y deben vivir de acuerdo a las cosas vanas, y no deben vivir de acuerdo a las cosas vanas
que hacen provocarnos y envidiarnos unos a otros. Entonces, aquí, hermanos, este es una prohibición. Hermanos, no debemos dejar que la vanidad nos lleve a ¿qué? A irritarnos, provocarnos o a envidiarnos. Este es un mandamiento del Nuevo Testamento. A ver, hermanos, déjenme sugerir una aplicación. ¿Qué podrían ser cosas vanas por las cuales los cristianos a veces viven? Piénsalo aquí, no voy a expresarlo porque a la momento dice, pero hermanos, la realidad es que a veces vivimos por cosas vanas y consideremos cosas vanas, ¿sí o no? ¿Realmente esas cosas vanas pueden enojar o provocar a unos? Sí. Piensa en la iglesia, cuando alguien mira, ¿ya viste qué teléfono trae? Ese es un desperdicio de dinero. Nos lo regalaron. O por ejemplo, note, déjeme otra situación hipotética en la iglesia. ¿Ya viste? Acaba de sacar otro carro y no me han pagado los 200 pesos que le presté. Estoy puras situaciones hipotéticas, ¿verdad? Puras situaciones hipotéticas. Hermanos, ¿realmente esas cosas vanas podrán hacer que otros se envidien? Sí. Hay cosas que hermanos compran que realmente no tienen chiste en la iglesia y hará que otros se envidien. Sí. Déjame darle una ilustración del pastor Hackey. Hermanos, yo creo que todos hemos visto a niños pelear o hacer berrinche por un juguete de otro que otro niño tiene, ¿verdad? Todos hemos visto, ¿verdad? A veces, hermano, y esta es la cosa, a veces los niños pelean no por un juguete valioso, no por un juguete colorido, a veces pelean por una caja. Ahí están peleando por una caja. Y llegan los papás, ya te voy a comprar 10 cajas, déjasela ya. No, pero yo quiero esa caja, ¿verdad? Y los niños, y a nosotros nos da mucha risa cuando los niños están peleando por una caja. Hermano, esto es lo interesante. Los adultos tenemos la misma actitud, solo que nuestros juguetes son más caros. Los adultos tienen la misma actitud envidiándose, ¿por qué? Nosotros tenemos por de adentro. Por juguetes más caros. La misma actitud. La misma actitud. Entonces, noten, esta prohibición del Nuevo Testamento es que no dejen que la vanidad los lleve ¿qué? A irritarse, perdón, a provocarse. ¿Y a qué? A envidiarse. Hermanos, es que en la iglesia puede, hermanos, usted sabe que pueden entrar las modas, ¿verdad? Ambas póngase algo de moda y, mira, tiene el vestido tal, tiene el zapato tal. Entre los jóvenes pasa mucho eso, ¿verdad? Oh, tiene tal. Y empieza la moda. Y dejamos que esas cosas vanas nos provoquen y nos lleven a ¿qué? Envidia. Y mire, esta es la cosa. Hay un mandamiento en nuestra relación unos con otros que dice que esas cosas no deben pasar. No debemos tener ese tipo de discusiones. ¿Ok? En el asunto ético. Déjame en el asunto de la mente, estimarnos unos a otros, estimarnos. En el asunto de la mente, dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con una humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ¿qué? A él mismo. Mire lo que dice otra versión. No sean egoístas. Mire, me gusta esta. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora, hermanos, Pablo exhorta a los hermanos a tener esta mentalidad. La palabra mente es clave en todo este pasaje, capítulo 2 de Filipenses. La palabra mente, y va a hablar de qué? De cosas, hermano, no que hacemos, sino cosas que pensamos aquí, opiniones que hacemos. Entonces, note, la Biblia tiene mandamientos para las cosas que pensamos y opinamos. No soltamos, pero aquí las traemos. Aquí las traemos. Entonces, Pablo les dice, y va a usar Pablo diferentes palabras, dice, quiero que tengan esta mentalidad, teniendo amor, teniendo una sola alma, y vuelve a repetir la misma mentalidad. Pablo, hermanos, en forma negativa les dice que actúen no por ambición y no por arrogancia. Y lo contrario a la ambición y la arrogancia va a ser esto. Con humildad, estimen a los demás como ¿qué?
como mejores. Y hermanos, aquí es donde aquí empieza el asunto. ¿Cómo yo voy a estimar a los demás mejores? ¿Cómo yo voy a ver a los demás mejores? Pero este es el mandamiento. Déjenme sugerir una aplicación en este sentido. Hermanos, ¿hemos hecho cosas simplemente para demostrarle a alguien que somos mejores? Bueno, vamos a pensar de allá afuera de la iglesia, ¿verdad? No, aquí no. Pero usted piensa, ¿hemos hecho cosas simplemente por demostrarle a alguien que somos ¿qué? Mejores. Hermanos, ¿hemos hecho cosas porque alguien nos dijo que no podíamos? No, hermanos, no. Hermanos, yo creo que no hay una motivación más poderosa que el que alguien te diga que no lo puedes hacer. Oye, hermanos, esa cosa como que le echa un cerillo al alma, ¿va? No. ¿Verdad? Ahora, hermanos, déjame ahora aplicarlo. ¿Será que en la iglesia podemos caer en la misma trampa? De hacer cosas para que... Están aquí los de aquí están. Están tocando piano. Están tocando violín. Mañana me inscribo. No les voy a decir cómo se toca bien. Piano. Les voy a enseñar. Que tocas 2 instrumentos. Voy a tocar 3. Puras situaciones hipotéticas. Pero hay un mandamiento, dice que estimen a los demás como ¿qué? Como mejores. Estimen a los demás como ¿qué? Como mejores. Hermanos, comunicación. Este solito se explica. En nuestra forma de comunicar hay un mandamiento que dice no murmurar unos de otros. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Me gusta cómo lo pone otra traducción. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde ¿qué? Obedecer la ley y no hacer la función de ¿qué? Hombre, esa es la hermano, si esta es la que nos gusta, la de jueces. Pero la Biblia, ¿qué está diciendo? Mire, en nuestras reglas de comunicación, no hablen ¿qué? Mal los unos de los otros. Hermanos, de nuevo, eso se explica solita. Pero es que en la iglesia no hablamos mal, en la iglesia compartimos peticiones de oración. ¿Verdad? En lugar, no hablamos mal, pero oren por este hermano, porque mira, no soy, ¿verdad? ¿Cómo dice mi hermano? Mi bodega no es pecho para guardar cosas. Y con verdad, y no hablamos mal, pero compartimos peticiones de oración. No, hermano. No. Esas cosas, ese tipo de peticiones de oración no deben estar. No debemos hablar mal los unos de los otros. No debemos hablar mal los unos de los otros. Y la Biblia va a tener otro mandamiento complementario. No hables mal. Si tienes algo, ve aquí y habla con él. No estés hablando y murmurando de otro. Ve y habla con él. Si tú tienes un asunto con él, ve y habla con él. Pero no hablen mal de otros. ¿Verdad? No hay que hacer taquitos de pastor, ni taquitos de hermanos. No hay que hablar, ¿no? Otra. Y con esta termino. Sociales. Y esta es una que me cargó mucho. Y tengo una aplicación muy práctica. Dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otra versión de la Biblia dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera que una de las responsabilidades sociales que tenemos en la iglesia es llevar las cargas los unos de los otros. Ahí está, esto es un mandamiento. Es claro que este pasaje, noten, es claro en este pasaje que si queremos obedecer la ley de Cristo, ayudarnos es una forma de hacerlo. Dice aquí, ¿no? Y obedezcan de esa manera que la ley de Cristo. Si queremos obedecer la ley de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos unos a otros. Si queremos obedecer la ley de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ok, ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es esa ley de Cristo?
Bueno, Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, ¿qué? Los unos con los otros. 2 veces se aparece aquí la palabra, el verbo amar. Hermanos, hermanos, si usted piensa en la carga, en uno de los mandamientos más principales que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia es este. Y mire lo que está diciendo, en esto conoceréis que son mis, ¿qué? Discípulos. Hermanos, el mundo está esperando ver una cosa, que los que se dicen ser cristianos sean cristianos de veras. ¿Verdad? Porque es bien fácil, hermanos, es bien fácil ponte una playera, ¿verdad? Un primo, ¿verdad? Yo quería una playera de esas, nada más que no había de mi tamaño, ¿verdad? Se hizo una playera de que decía, del gimnasio, dice, una repetición más por Jesús, dice. Y así me voy a hacer una, del gimnasio. One repetition more for Jesus, ¿verdad? Una repetición más del gimnasio. Y está bien, puede comunicar una verdad, no tiene nada de pecaminoso, ¿verdad? No tiene nada de pecaminoso. Pero hermanos, el mundo no necesita más playeras ni más stands. Necesita ver que de los que dicen que son cristianos, en verdad son cristianos de veras. Ahora, esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo es amor. La ley de Cristo es amarse unos a otros. Entonces, nota aquí, para obedecer la ley de Cristo de amarse unos a otros, este pasaje dice, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos a llevar las, ¿qué? Las cargas. Hermanos, ¿qué son las cargas? ¿Qué son las cargas? En el contexto de este capítulo 6.1 habla de faltas causadas por el pecado. Dice, si alguno fuere sorprendido, ¿qué? En alguna falta. Hermanos, en la iglesia tarde o temprano vamos a encontrar a alguien haciendo algo malo. Y no es porque lo estemos espiando. Y no es porque lo estemos... Hermanos, ¿quién tiene tiempo de estar espiando a las personas? ¿Quién tiene? ¿Qué negocio? Pero nos va a tocar ver. A lo mejor nos va a tocar ver a uno que, ¿verdad? Uno que dice, hermano, echándose unas 2, 3 cervecitas o ya medio movido. O nos va a tocar ver, hermano, ¿verdad? Con otra circunstancia. Hermanos, ¿qué tipo de cargas puede haber en la iglesia? Puede haber cargas causadas por el pecado, cargas causadas por la necedad. A lo mejor alguien quiere dejar a su esposa, a lo mejor una esposa quiere dejar a su esposo, a lo mejor los padres ya no quieren correr a sus hijos. Son situaciones reales, son cargas del pecado. Hermanos, pero también en Romanos 15.1, nota aquí, aparece la forma verbal de carga. Dice el versículo, así que los que somos fuertes debemos, ¿qué? Las flaquezas de los débiles y no agradarnos, ¿qué? Aquí la palabra soportar es la palabra ayudar, la palabra sobrellevar. Debemos, entonces otra traducción dice, debemos, ¿qué? Sobrellevar las flaquezas de, ¿qué? De los débiles. Hermanos, las cargas aquí habla de debilidad de la conciencia. Cosas que pensamos que se deben o no se deben hacer, pero no están escritas explícitamente en la Biblia. Hermanos, hay tantas cosas que en la Biblia no están escritas. Y déjenme traer unas espinosas. En la Biblia no está escrito si debes o no debes ir al cine. No está escrito en la Biblia. Y los cristianos tienen diferentes opiniones en cuanto al cine. ¿Qué? Unos dicen, no, eso es súper pecaminoso. Otros dicen, no pasa nada. Son asuntos de conciencia. Hermanos, por ejemplo, viene el 6 de enero, la rosca de Reyes. Viene Día de Muertos, ¿verdad? Los pan de muerto. Hay algunos que dicen, no se debe comer esas cosas sacrificadas a los ídolos. Pero otros dicen, no hay problema. La Biblia, ahora aquí está la cosa, la Biblia no dice. Entonces, pero sí la Biblia nos deja principios. Y dice aquí, los fuertes deben ¿qué? Soportar, ayudar, cargar las flaquezas de los ¿qué? De los débiles. Hermanos, las cargas pueden ser cargas de conciencia. Hermanos, Mateo 20:12, miren lo que dice aquí. Otro tipo de carga, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí está hablando, ¿se acuerdan la parábola de los trabajadores? ¿De qué es su carga? Habla de una carga ¿de qué? De trabajo. Hay cargas de trabajo. Miren lo que dice aquí, Hechos 15:28. Pero me ha parecido bien y al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas, ¿qué?
necesarias. Aquí lo que se estaba discutiendo en Hechos 15 eran asuntos religiosos. Y dice Santiago, a mí y al Espíritu Santo, o a nosotros, ¿verdad? Nos ha parecido no imponernos ¿qué? Ninguna carga. No les vamos a dar más requisitos religiosos. No les vamos a dar más cosas. Primera Tesalonicenses 2:6, miren. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga ¿qué? ¿Sabe lo que está diciendo ahí Pablo? Nosotros como apóstoles les podíamos haber dicho, échenos la mano. Cargas financieras. ¿Y adivinen qué decidimos? No. No queríamos ¿qué? Seros ¿qué? Una carga financiera. Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a los cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué carga es aquí? Es una carga ministerial. Dios no quería darles más trabajo. Y Dios les dice, yo no les voy a dar otra carga. Ya están haciendo muy bien, soportando a la falsa doctrina y a las personas. Hermanos, la Biblia habla de diferentes ¿qué? Cargas. Y hay un mandamiento que dice que sobrellevad ¿qué? Las cargas los unos de los otros. Hermanos, ¿qué actitud se necesita para ayudar con las cargas de otros? El contexto sugiere por lo menos dos actitudes: mansedumbre, la actitud de gentileza en oposición a la quería describir aspereza en nuestro trato con ¿qué? Con los demás. Hermanos, ¿qué se requiere en sobrellevar las cargas los unos de los otros? Mansedumbre. Hermanos, a veces para unos de nosotros, la carga de uno es un chiste. A veces en la iglesia unos están pasando por cosas tan difíciles que la carga de uno parece un chiste, así como ya madura. Pero Dios espera ¿qué? Mansedumbre. Espera ¿qué? Gentileza. Ahora, esta es otra cosa interesante. La Biblia también, ¿verdad? Para llevar las cargas de otros también se necesita ¿qué? Humildad, la actitud que nos mantiene con los pies sobre la tierra, en oposición ¿qué? A ser orgullosos. Y esto es muy interesante, porque a veces se necesita humildad para compartir las cargas que uno tiene. Hermanos, muchas cargas en la iglesia se mantienen secretas. ¿Sabe por qué? Por orgullo. Oh, yo voy a salir adelante. 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 Yo me las voy a arreglar. Yo no necesito de nadie. Y son cargas muy pesadas que no compartimos y mantenemos en secreto. ¿Por qué? Por orgullosos. Hermano, en este asunto de soportar las cargas se necesita mansedumbre y humildad. Hermanos, déjame sugerir algunas aplicaciones. ¿Cómo podemos practicar este mandamiento? ¿Cómo podemos practicar este mandamiento? Déjame poner una medio espinosa. El uso del cubrebocas en la iglesia. Este es un asunto de conciencia. El uso del cubrebocas en la iglesia. ¿Qué? ¿El uso del cubrebocas? Hay hermanos que creen que se debe usar. ¿Qué no? Hay hermanos que creen que no sé qué. Que no se debe usar. ¿Cómo resolvemos el asunto? ¿Cómo resolvemos el asunto? Hermanos, note, una cosa, ¿verdad? Una cosa bien fácil sería, ok, pues vamos a poner una regla, y ponemos una regla y a nadie le preguntamos, ¿verdad? Podemos poner un letrero, no se usa cubrebocas. O podemos poner un letrero, todos, absolutamente, todos usen cubrebocas. Pero ese no es el chiste. El asunto es, aquí, es cómo podemos cumplir la ley de amor a Cristo. Déjame explicarlo. ¿Cómo podríamos hacer? Déjame sugerirle cómo podemos practicar este asunto del cubrebocas. Si hay hermanos que les importa mucho, por amor a ellos y por amor a Cristo, no los ponemos. Ahora, ¿y qué si alguno está convencido en su mente? Yo no voy a usar. Es que yo me quedo dormida. Espérame, hermana, no estoy hablando, no estoy pasando a raspar a nadie, solamente estoy trayendo un asunto de conciencia.
Pero hay alguien que dice y está convencido en su propia mente que no lo voy a usar. ¿Qué hacemos con esa persona? Le amamos y lo saludamos. Y si no lo quiere usar, no lo va a usar. Pero lo amamos. ¿Ve que la Biblia sí se puede practicar? Y que Dios espera ciertas cosas de nosotros. Ahora esta es la cosa. Ahora, hermanos, por Zoom, déjenme, no estoy tirando este asunto por nadie. Este es un asunto que todas las iglesias están discutiendo. ¿Cierto? El uso de cubrebocas. Hermanos, esta es la cosa. Si hay hermanos por Zoom que no han venido por uso de cubrebocas, les amamos y no los ponemos. Y hermanos por Zoom, si usted no ha venido por causa de cubrebocas, usted tiene que amar más a Cristo que lo que su pensamiento. Que sepamos que no quisimos. Ahora, pero este es un asunto que resolvemos de manera sencilla. No preguntándonos nosotros qué me gusta a mí, qué prefiero a mí, sino cómo puedo qué, amar. Y si usted quiere ponérselo, póngaselo, no se sienta incómodo. Y si alguien quiere ayudar a los que tienen esa debilidad, no los ponemos por amor, hermanos, por amor. Hermanos, el no guardar nuestros problemas, que son más grandes que nosotros en secreto, es otra forma de sobrellevar las cargas. Hermanos, si usted está teniendo una carga que es no la guarde en secreto. Compártala, no sea orgulloso. Hermanos, otra manera de practicar este mandamiento. Si me doy cuenta que alguien tiene un problema físico, financiero o espiritual y tengo posibilidad de ayudar. A veces ha pasado hermanas que se ponchan aquí afuera. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué Dios espera de nosotros? Hermana, mire, le voy a dar el teléfono de un llantero que la va a ayudar. Aquí está, mire, le va a cobrar barato. ¿Qué Dios espera si podemos? Pues que lo hagamos. Hermanos, así hay, como estos, en cada una de las categorías, hay 61 cosas que Dios espera de nosotros. Hermanos, de nuevo, la membresía de la iglesia, el compromiso que hacemos, la organización que le demos, hermanos, ya sea en papel o no papel, es el medio para cumplir los imperativos del Nuevo Testamento en cuanto a nuestra relación unos con otros. Y yo creo que una obligación que tenemos, ahora hermanos, le anticipo, sería una bendición predicar todos y ver. Pero hermanos, esta es la cosa. Si usted se dio cuenta, hay varias maneras de practicar el mismo mandamiento. Hay varias maneras de practicar los mandamientos. Y no nos vamos a encajonar en uno. Pero hay muchas cosas que Dios espera. Dios espera. Entonces, hermanos, esta es la cosa. La membresía es el medio para cumplir estos imperativos. Dios espera cosas de nosotros. Dios espera cosas de nosotros. Y la membresía quiere ser ese medio para cumplir los imperativos. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, estimarnos unos a otros, ¿verdad? No hablar mal unos por otros. Son simplemente ejemplos de lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tenemos en la Biblia la expectativa concreta de lo que tú esperas de nosotros como hijos tuyos, como miembros de la iglesia. Señor, el compromiso que queremos hacer en la membresía de la iglesia no es el compromiso a un pastor, a una denominación, a un título. El compromiso que queremos hacer en la membresía de la iglesia es un compromiso a otras personas. Señor, la iglesia es diferente a la AC, la iglesia es diferente a un AA y la iglesia es diferente a cualquier tipo de organización, porque Señor, tú has dado instrucciones y maneras de cómo se debe llevar a cabo este grupo, esta congregación y la relación que debe tener este grupo. Señor, yo creo que otras organizaciones han demostrado más compromiso que muchas veces las iglesias. Hay otros grupos, Señor, que no son cristianos, que han demostrado más compromiso entre ellos, que han demostrado más compromiso con la sociedad que la iglesia. Ayúdanos a que no sea así. La iglesia debe mostrar un compromiso altísimo en su relación de los miembros unos con otros. La iglesia debe mostrar un alto compromiso en su relación contigo. Y la iglesia debe ser obediente a los mandatos divinos. Ayúdanos, Padre Celestial. Este asunto de la membresía de la iglesia no es algo que se nos ocurrió a nosotros.
Es algo que se ve en la Biblia, que necesitamos obedecer, que necesitamos cuidar, porque trae tanto beneficio. Señor, yo me quedo con el último. Señor, hay hermanos que han pasado cosas difíciles. Hermanos que han perdido personas que amaron y que aman mucho. Y necesitamos ayudarles a llevar esa carga. Hay hermanos que han tenido problemas financieros, serios y severos. Y necesitamos ayudarles. Hay hermanos que han estado batallando con el pecado, la necedad, la obstinación. Y necesitamos ayudarles. Gracias porque existe la membresía de la iglesia para cumplir esos mandatos. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a hacer ese tipo de iglesia, la que tú esperas y nos has dicho que seamos. En Cristo Jesús. Amén.